Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al segundo día de este sexto Festival de Literatura y Naturaleza Siberiana en Tamurejo, en la Reserva de la Biosfera de la Siberia. Para comenzar en esta noche vamos a contar con dos voces que seguro que nos van a aportar mucho. Ellos son Gaby Martínez y Anantxu Zabalbeaskoa, a los que pedimos por favor se vayan incorporando en el escenario. Anantxu Zabalbeaskoa estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, Historia del Arte en The Art Institute of Chicago. Es autora de más de 20 libros de New Spanish Architecture de Rizzoli New York, Igualada Cemetery de Paidon, La casa del arquitecto, La casa del siglo, Minimalismos, Un signo de los tiempos, Vidas construidas, Todo sobre la casa, Chairs, Gustavo Gili. Ha firmado también una docena de cuentos infantiles, Valentina en París, Nueva York, Barcelona o Madrid. Tusques, Ser o tener, de El doctor Quitamiedos, de Beaskoa, Jaime y las gafas mágicas, Bloom, y la novela En otros ojos, Alba. Es autora también del podcast sobre diseño, La Grande, de Podium, y lleva 30 años escribiendo sobre arquitectura, diseño, paisaje y ciudad en el país. Y 15 años realizando entrevistas en profundidad que tiene reunidas en los libros Gente que cuenta y Más gente que cuenta del Círculo Tiza para El País semanal. Gaby, que ya le conocéis, es escritor. Su obra es traducida en 10 países y adaptada a diversos formatos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, destacando los libros de no ficción Solo para gigantes, Un cambio de verdad en la barrera, Naturalmente urbano, Lagarta y las novelas Sud, Boy y las defensas. Delta fue elegido el mejor libro de 2023 por la revista literaria W Magazine. Es protagonista del capítulo Colombian Massive de la serie documental Finding Encanto, premiada con un delfín en el Festival de Cannes. Y es director de Siberiana y codirector del proyecto Animales Invisibles. Anantxu, Gaby, bienvenidos y estamos deseando escucharos. Adelante. Muy buenas tardes, un placer compartir otro año. De nuevo, muchas gracias a todas y todos los que os desplazáis a un pueblo que está en el centro, pero lejos de otros centros y que cuesta un poquito más de lo habitual llegar, ¿no? Así que, como siempre, muchísimas gracias. Hoy estamos con Anantxu Zabalbeaskoa, es un placer tenerla aquí. Ayer comentábamos que queríamos poner a la ciudad en el centro. Anantxu sabe mucho de ciudades, también sabe mucho de cómo se construye, no solo en las ciudades, sino en otros lugares. Es una enorme entrevistadora, con lo cual hoy aquí voy a sentirme un poco observado. Ella dice que le cuesta un poco más así hablar desde el otro lado, pero hemos estado compartiendo y creo que va a ser una conversación como muy dinámica. Además de la presentación así autobiográfica que podemos encontrar más o menos cuando nos metemos en las redes, hay que decir que bueno, las personas también las conocemos un poco pues, por sus amigos, por ejemplo, ¿no? Ella es amiga del diseñador de los taxímetros más vendidos en todo el mundo prácticamente, o sea que tiene unas singularidades, de diseñadores, arquitectos, filósofos. Muchos de sus entrevistados han acabado siendo amigos. Pocos. Algunos de los entrevistados. Tenemos, por ejemplo, esto lo leí en una entrevista, no sé si no es así, corrígeme, sí. Pero Annie Leibovitz, que es una de las grandes fotógrafas mundiales, al acabar, después de una relación que tuvisteis así, y de la entrevista, te vino a decir algo como lo que quieras, de aquí en adelante, ¿no? Eso es más o menos como que has logrado empatizar con la persona a la que estabas sondeando. A partir de esas relaciones y de tu contacto con los otros, por algún motivo empiezas a interesarte cada vez más, eres historiadora del arte, y empiezas a interesarte cada vez más por la arquitectura y
por esos mundos que no sé cómo es el hilo que lleva desde el arte hasta la arquitectura, ¿no? Esto es algo que te queremos preguntar. Pero antes de nada, y por seguir un poco los pasos e ir creciendo y luego ir a las preguntas que van a tener más que ver con cómo está transformándose el mundo, qué proyectos arquitectónicos, también un poco urbanísticos, pueden estar mirando más hacia el futuro. Algo que te quería preguntar es, ¿cuál es tu relación con la naturaleza no humana desde pequeña? Sé que hay bicicletas por en medio, por ejemplo. Las bicicletas luego van a ser muy importantes para entender qué se está pensando urbanísticamente en algunas ciudades, por ejemplo, ¿no? Pero para ti la bicicleta ha sido algo muy importante a la hora de relacionarte también incluso con el medio natural, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa infancia? ¿Cómo tú recuerdas tu contacto con lo que es el entorno no humano, digamos, ¿no? Bueno, buenas noches y espero que estén pasando menos calor que en los sábados al sol aquí arriba. Gracias por la invitación, Gaby, Rosa, a todos y feliz de conocer pues, la Siberia extremeña, ¿no? A ver, mi relación con la naturaleza en la infancia sí que es de bicis. Yo soy yo diría que millennial, no, de hecho soy generación X por un año, pero sí, la infancia, para mí la naturaleza era aburrimiento y descubrimiento, las dos cosas. Y seguramente una depende de la otra, ¿no? Creo. Y tenía mucho que ver la bici, porque la bici era la libertad para mí. Yo era una niña de colegio de monjas de la época y el verano era el territorio sin normas. Y la bicicleta tenía mucho que ver para llegar a la naturaleza, o sea, para estar en la naturaleza y para salir de tu casa, ¿no? Eso por un lado. Y no es que fuera consciente en aquel momento de la libertad, sí, de la naturaleza, no. Pero todo esto, ya sabéis, lo que hemos hablado pues, los de ayer, los ponentes de ayer, todo esto vuelve después, ¿no? Es como una inversión maravillosa, como te pasó a ti, ¿no? Que regresa. Y luego, pues la parte arquitectónica también me llevó a la naturaleza por los jardines, básicamente. Porque, por ejemplo, en uno de los libros que ha dicho Susan, que se llama Todo sobre la casa, pues decidí hacer una cosa que es imposible, que no es real, que es partir la casa en trozos, en estancias, ¿no? Cuando en realidad la historia de la vivienda era una única estancia, básicamente, ¿no? Era pues, construir alrededor del fuego y cubrirlo, ¿no? O sea, protección. Pero un poco para estudiar cada una de las partes de la casa. Y entonces la parte que más me fascinó fue el jardín, porque es la única parte arquitectónica que está viva. Y este festival, por ejemplo, se llama Liternatura y yo creo que la naturaleza se puede leer, ¿no? Se aprenden muchas cosas. Por ejemplo, yo personalmente he aprendido esta idea de lo cíclico, ¿no? Que también puede ser una idea religiosa, que esta idea de que después de la tempestad viene la calma, por ejemplo, que para mí tiene mucho que ver con la naturaleza y que, bueno, si un año no iba bien una cosa, si ese verano no te ligabas a el que te gustaba, pues a lo mejor el verano que viene, ¿no? Siempre era como una posibilidad de renacer, ¿no? Como lo de la primavera, ¿no? Un poquito así. Y, bueno, y también creo que cada época cada lugar tiene su paisaje. Ayer Santi explicaba, te pedían que explicaras un poco la evolución de los jardines, y es muy interesante verlo porque, claro, hay un momento en que el hombre se separa radicalmente de la naturaleza y que se cree el señor de la naturaleza, que pierde la conciencia de que es naturaleza y cree que tiene que controlar a la naturaleza. En nuestra época, de algún modo, es un poco peor, porque nosotros en algún momento se ha dicho tenemos que cuidar la naturaleza, como si la naturaleza no se cuidara sola, ¿no? Claro, lo que hemos visto durante la pandemia y tal, lo que tenemos es que protegernos a nosotros, ¿no? O sea, ser capaces de cuidarla porque si no nos vamos antes que ella, sin duda, ¿no? Y yo creo que eso, como me interesa mucho el retrato como forma de, vamos a decir, creativa, la naturaleza retrata y creo que la arquitectura también retrata épocas, prioridades, y las ciudades también nos retratan. O sea, creo que todo eso son retratos.
Y bueno, ¿quieres que te explique cómo llegué a la arquitectura? Sí, hay un momento en el que tú decides ir a Chicago, es una cuestión de amor, ¿no? Sí. Pero Chicago A ti no supone... te puede contar nada, ¿eh? ¿Eh? Sí. Es un momento como muy importante en tu vida, pero también aquí entras en un lugar donde la relación con el entorno también es un impacto fuerte para ti, Sí. En los edificios. ¿Eso cómo te modela? Porque creo que también por ahí nos acercaremos a tu relación con la arquitectura, ¿no? Sí. Claro, Chicago ahora ha cambiado, porque ahora casi todas las ciudades han cambiado y han entendido pues, la importancia de una sombra, la importancia del oxígeno, muchas cosas. Pero hubo un momento que Chicago seguramente, que es una ciudad pues básicamente de finales del 19, que se tuvo que reconstruir prácticamente entera porque se incendió. Y entonces fue una oportunidad para que la modernidad desarrollara pues, grandes obras arquitectónicas, ¿no? Los grandes rascacielos primeros del planeta estaban en Chicago. Chicago y Nueva York, pero se conoce la Escuela de Chicago, que es la pionera de subir, ¿no? De los edificios en altura. Y entonces esta idea cultural de oponer ciudad y campo, cultura y naturaleza, como si no estuviera todo conectado, ¿no? Si algo he aprendido en mi vida es la convivencia de esta idea antigua, ¿no? Que creo que la modernidad borró la convivencia de contrarios, ¿no? A mí me asusta mucho la gente que, esta mañana lo comentábamos, ¿no? La gente que es o blanco o negro. Me parece que o han pensado poco o tienen mucho miedo para defender una idea tan radical, ¿no? Y esta mañana hablábamos y decíamos, sí, la importancia del gris. Y luego he estado pensando no, el gris no. O sea, a mí me gusta el blanco y el negro junto y el gris también, pero todo. No todo gris. Porque entonces es cuando puedes cambiar de opinión, que es un acto de, no sé, de conocimiento, de curiosidad, de interés por los otros, de interés por lo otro, a lo mejor de respeto por quien ha pensado antes que tú, ¿no? Total, que Chicago era muy urbano, muy fascinante para alguien que venía de Barcelona y muy poco, o sea, había una naturaleza que desaparecía en el invierno es muy duro, nieva y desaparece porque la naturaleza estaba concentrada en la orilla del lago Michigan. Y recuerdo, también es verdad que yo entonces tenía 20 y tantos años y no me fijaba mucho en la naturaleza. Es verdad que está el recuerdo ese infantil, pero digamos que durante mi juventud, adolescencia, juventud, no me fijaba en la naturaleza. Me volví a fijar, creo que, bueno, sí, me fijaba como lugar de refugio. Por ejemplo, yo siempre he sido muy de parques y jardines. De hecho, cuando me fui a vivir a París, le pedí a Santi una lista de jardines de París. O sea, siempre me gusta conocer estos sitios, porque también explican muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, viví 22 años en Madrid y el Retiro, que es un parque maravilloso, como ustedes conocen, claro, era el coto de caza de la monarquía, ¿no? Y esto es otra cosa que me interesa, ¿no? Ver cómo las cosas se van transformando, cómo vamos entendiendo que la acumulación de privilegios pues nos perjudica incluso a nosotros, digamos, a los reyes, digamos, ¿no? a quien no. Cuando vamos comprendiendo que no compartir es una mala idea, incluso para quien no quiere compartir, ¿no? Estas cosas me parecen muy interesantes. Y hoy Chicago es bastante distinto, muy distinto de hecho, pero Barcelona también era muy distinta, porque la Barcelona de mi niñez era... No se podía pisar el césped, por ejemplo, ¿te acuerdas? Y los árboles eran los plátanos estos que dan tantas alergias. Sí, continúan ahí. Bueno, continúan, no. Yo hablé con los han equilibrado un poco. Sí. ¿Sabes por qué lo han equilibrado? Porque como no hay agua, pues han empezado a plantar especies tropicales que necesitan menos agua. Y ha sido cuando han empezado a hacer estas cosas de las superillas y la peatonalización de las calles, cuando ha empezado a llover. Cuando está ya todo lleno de árboles tropicales, ahora llueve. Este año, por lo menos. Y las malas hierbas también están siendo cada vez más aceptadas, ¿no? Sí. Incluso están incluidas dentro del diseño de parques y jardines, y no sé hasta qué punto los jardines verticales o así las contemplan también. No, los jardines verticales, que son, en realidad es como la hiedra de toda la vida, pero con variedad de especies, ¿no? Y son jardines muy costosos que tienen
un coste económico altísimo de mantenimiento y un coste energético, son muy poco sostenibles, requieren mucha agua, muchos cuidados, desde casi cualquier punto de vista son muy poco sostenibles. Se pueden poner en sitios húmedos y eligiendo mucho el tipo de especie que decides implantar ahí, ¿no? Y se pusieron de moda, y las modas son muy peligrosas, porque, de hecho, las modas fueron lo que causó que en Barcelona, por ejemplo, se plantaron tilos cuando empezaron a construir parques, el Parque de la Ciudadela, etc., porque era el árbol de París, y Barcelona siempre ha mirado a París, ¿no? como modelo. Pero claro, los tilos necesitan un río, necesitan una serie de cosas y no funcionaron, ¿no? O sea que las modas... ¿Quién piensa estas cosas? Porque claro, dices... Pues una lumbrera, porque claro, esto también yo creo que indica mucho que nos hemos pasado décadas pensando visualmente, que es muy importante, ¿no? La vista, pero hemos descuidado... es que, a ver, la palabra ecología o no existía o era de hippies, pero en realidad lo que le pasaba es que no tenía nombre, porque hablando de arquitectura, yo recuerdo, por ejemplo, cuando entrevisté a Renzo Piano, que es un arquitecto que ha hecho cosas muy radicales, por ejemplo, el Centro Pompidou de París, y es un arquitecto que ha hecho una arquitectura muy cambiante, es decir, ha seguido pensando toda su vida. No ha construido un sello arquitectónico y lo ha perpetuado, ¿no? Y lo ha ido colocando en todas partes. Ha ido atendiendo a los lugares. Y me dijo, él es de Génova y fue un precursor de la sostenibilidad, porque tenía el estudio con una cosa que ahora se llama, no sé cómo se llama ahora, inteligencia no sé qué, pero antes se llamaba domótica, que yo ya lo viví esto en los 80. Y era una cosa que era como una inteligencia que tú llegabas a una casa y si había una brisa fresca, pues se abría la ventana automáticamente, el café se ponía a la hora, era capaz de medirte la tensión, la presión, ¿no? Y decirte, estás un poquito más alta, o sea, imagínate el mareo que era aquello. Si entraba un rayo de sol y hacía calor, subía 1 grado la temperatura o 5, los que fuera, pues una persiana automáticamente. Bajaba. Y entonces, claro, pero la domótica se olvidó una cosa bastante importante, y es que no todos pensamos lo mismo, ¿no? No todos nos gusta la brisa, no a todos nos gusta el sol, no a todos nos gusta que nos recuerden continuamente que tenemos la presión alta, por ejemplo. Y entonces, claro, eso acabó desenchufado, ¿no? Que es mi esperanza con algunas formas de la inteligencia, algunas, ¿eh? Esta cosa que se llama las ciudades inteligentes, ¿no? Bueno. Esto de traerte pues eso, los tilos o los árboles que son de otros lugares porque hacen bonito. En una de las entrevistas que haces a Gilles Clevin, que es un ingeniero hortícola, él dice, antes pagábamos para comer sano, hoy para que sea bonito. Claro. Esto aplicado también un poco al mundo de lo urbano, ¿no? O sea, de la jardinería. Yo recuerdo haber hablado en Barcelona con gente de parques y jardines que me decía que los lugares los sembraban allí y ponían unas plantas en función de lo bonitas que eran. Claro, al cabo de un tiempo ves que el consumo que tienen esas plantas que no son autóctonas es mucho mayor y que entonces se producen una serie de distorsiones que te llevan a crear problemas. ¿Esto está cambiando ahora? Supongo que sí, ¿no? Aunque sea simplemente por rentabilizar pues el entorno. Ahora se plantan árboles, ya no se mira tanto a París, sino más a lo que es lo doméstico, ¿o no? Sí. Yo creo que, o sea, yo soy, en verdad, no es que niegue, no soy en absoluto negacionista, creo que no tenemos un marrón, estamos rodeados de marrones, de problemas gigantescos, pero yo creo en una idea de progreso, no en lo que se llama progreso, que a lo mejor podemos hablar luego. Me he dado cuenta que no te he contestado lo de las malas hierbas, pero va junto con esto. Este señor que entrevisté en París, Gilles Clevin, él tiene otra idea de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, él tiene un libro que se llama El tercer paisaje. Me he dado cuenta que los libreros tienen algunos que están vendiendo. Es un señor que vivió de pequeño le pasó una cosa muy importante, y es que se contaminó con el veneno de las plantas. Y entonces cogió una obsesión con eso, ¿no?
Y, por ejemplo, descubrió que el puré de ortiga es pues un protector, por ejemplo, de las frutas, pues mejor que muchísimos venenos. Son venenos, ¿no? Lo que se aplica para en el momento en que la economía se puso por delante de todo. La rentabilidad económica, mejor dicho, se puso por delante de todo. Y entonces el puré de ortigas, por ejemplo, está prohibido por la industria alimentaria. Y es sano, pero claro, es muy barato. Entonces, este es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y este señor tiene el manifiesto del tercer paisaje, que básicamente es un paisaje de malas hierbas. ¿Por qué? Porque las malas hierbas son las que crecen a pesar de todo, es decir, las resistentes, es decir, las del lugar, las autóctonas. Esta cosa de las plantas autóctonas, a ver, la historia de las... Santi, es que me da vergüenza casi hablar delante de ti de esto, pero bueno, la historia de las plantas es una historia de comunicación mundial, mejor dicho, de globalización muy anterior a la globalización, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante saber de dónde vienen algunas plantas. La delfa, por ejemplo, es japonesa y aquí ha crecido, o sea, se ha adaptado muy bien porque necesita muy poca agua, ¿no? Pero las malas hierbas serían las hierbas locales. Para nosotros sería... pues yo qué sé, el romero, por ejemplo, o las que crecen por el campo, básicamente, ¿no? Entonces, llamar mala hierba al romero suena es hasta una bestialidad. mal, ¿no? Claro. Sí, pero, por ejemplo, yo tengo un pequeño jardín, que esto empecé con 40 años, y venían los de mi pueblo y me arrancaban las hierbas, pero sin preguntarme, como enseñándome, ¿no? Como enseñándome. Yo decía, quieto, aquí todo lo verde no se toca. No, pero yo no sé qué. No. Entonces, lo que explicas de las ciudades, yo creo que hemos aprendido, si os fijáis, los alcorques ahora están llenos de hierbajos. En Madrid, en Barcelona, en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque no deja de ser verde. Y lo verde pues genera pues mejora para todo. Oxígeno, humedad, aumenta la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y resiste. Cuando tú plantas florecitas, que pasan en todas partes, Londres, por ejemplo, que los ingleses son los reyes de la jardinería, tienen este defecto en algunos jardines, ¿no? Y además lo hacemos en un momento porque pasa algo. Y te das cuenta que viven fatal, o las estás regando todo el rato, o aquello no vive porque no está bien. En cambio, por ejemplo, la albahaca, que no es mala hierba, pero yo el otro día llegué a casa y tengo una albahaca, y llevaba 5 días fuera y con el bolso cruzado me fui directa a la albahaca y estaba, pero catatónica. Y le puse agua y al cabo de unas 3 horas es que parece que sea de plástico, de cómo se coge el agua aquello. Es realmente muy emocionante, ¿no? Pero tú ya lo sabes, ¿no? Mis plantas yo sé cuál le tengo que poner esto, cuál le tengo que poner lo otro. Y soy mala de plantas porque estoy todo el día viajando, ¿no? Eso te iba a decir, alguien que viaja tiene que medir, es como tener un animal, como vivir con un animal, tienes que estar muy pendiente de cuáles son tus tiempos, ¿no? Claro. Llevarte, o sea, hay hoteles para perros, con perros, pero claro, hoteles para plantas, no sé si... No te llevas una maceta contigo de vez en cuando. No. Ya está. Tengo plantas resistentes y en mi jardín lo que hice fue buscar a un niño que me lo regara, pagando, y... Claro, el niño ya es psiquiatra, o sea, cuando empecé el jardín, ¿no? Cuando yo tenía 40 años. Y entonces pues voy buscando sustitutos. Siempre hay gente que quiere tener un pequeño sueldo, ¿no? Y además es un trabajo bastante bonito. Básicamente es abrir un grifo y estarse allí un rato o volver al cabo de un rato, ¿no? Estamos hablando de ciudad todo el tiempo y hay un punto, tú has dicho antes que las cosas pueden ser blanco, negro o también, por supuesto, el gris, que en realidad... ¿Tú lo crees también eso, sí, no? yo lo comparto, lo abrazas todo, pero esta mañana se ha dicho algo en una entrevista estupenda con Cristina Reyes. Ella decía, no se puede hacer política rural desde la ciudad. A la misma vez, Carlos Moreno, que es este urbanista que propuso la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Una ciudad que se supone que para que sea todo más ágil y lleguemos y no vayamos tan bien siempre con la lengua fuera, pues lo mejor es tenerlo todo a 15 minutos y poder hacer vivibles las ciudades y que podamos caminar y tal, ¿no? Pero él dice, el combate está en la ciudad. Una frase no descarta la otra, pero toda esta idea de la renaturalización, claro, si el combate está en la ciudad,
lo primero que tienes que hacer es, sobre todo, enviar el mensaje a los urbanitas de que es posible vivir de otra manera, ¿no? Pero estas personas luego van a ser o no deben ser las que diseñen las políticas rurales. Es un poco así Es una pregunta así, sí, ¿eh? Guadianesca, diría yo, ¿no? Sí. A ver, para empezar, a Carlos Moreno lo entrevisté, es un señor que es un sociólogo, un historión, ¿eh? Un señor que se fue huyendo, fue terrorista en Colombia, es colombiano, y acabado dando clases en la Sorbona. Esto habla mucho de la cultura francesa, habla muy bien para mí de la cultura francesa, ¿no? La posibilidad de, como diría Santi Beruete, de trasplantarse, ¿no? y arraigar de nuevo, ¿no? Entonces, lo que opinan mis entrevistados, o la gente que yo entrevisto, es cosa de ellos, ¿no? Este señor, Carlos Moreno, lo que defendía en realidad, es el barrio de toda la vida. El barrio en el que había de todo, o sea, lo contrario a la globalización. Un barrio donde haya una escuela para que los chavales lleguen caminando y luego puedan tener sus amigos en el barrio y puedas comprar algo y no esté todo pues, en el centro y tengas que coger el autobús para ir a comprar o cosas de este estilo, ¿no? Que haya un poquito de todo en cada barrio. Y eso se llama ahora la ciudad de los 15 minutos. Pero son los mismos perros con distintos collares, básicamente, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Cristina esta mañana me ha hecho pensar mucho. Y entonces me he acordado de que Luis Sáez me ha pedido que fuera crítica, que es lo que me pide, la gente, pero cuando eres crítica entonces no gustas. O sea, es lo que te piden cuando quieren que hagas una especie de loa, pero te lo piden así, duro, crítica. Vale, entonces, Cristina Reyes ha dicho esto y he pensado, ¿esto es así o no es así? Y he pensado, para mí no es así. ¿Por qué? A ver, yo hablo desde mi experiencia, desde lo que conozco, intento salir de mí para no ser tan egocéntrica y para intentar ver más, ¿no? Pero ustedes, si se tienen que tratar de un mal pues, importante, ¿van a la ciudad o a alguna ciudad o se quedan aquí o cómo hacen, ¿no? Esa una. Dos, tú, Gaby, tienes este libro que se llama Delta, en el que existe esta persona que te deja una casa que se llama Mateo, que es de Barcelona, que lleva 19 años viviendo allí, o sea, yendo allí, pero que los del Delta, este es de Barcelona. Yo soy de Barcelona y tengo una casa muy cerca del Delta y yo soy la madrileña. Imaginaros ya lo que es, porque yo parlo català, vull dir, o sea, ya te ponen un mote y ahí te quedas, ¿no? Ya puedes hacer el Pino Puente. Entonces, este Mateo les dice que tienen que movilizarse porque bueno, casi cuéntalo tú, ¿no? Que esto está en tu libro. No, adelante, es tu bueno, desarrollo. Porque pues el mar, frente a lo que incluso se ha dicho aquí también, ¿no? Porque el mar Mediterráneo adelanta 15 metros por año, esa es la velocidad, yo lo veo año tras año, y estoy a 300 metros del mar. Imagínate qué contenta está una, además yo 0 altitud. Y entonces lo va diciendo y... ¿no? Y de repente tú dices, tú escribes, tuvo un golpe de suerte. Y el golpe de suerte es prácticamente... La hecatombe. La hecatombe. Y entonces, ¿qué pasa? Que sucede lo que Mateo estaba diciendo. Y entonces buscan a Mateo. Que es el ciclón Gloria. Sí. Viene un ciclón y entonces todo el mundo ve que realmente el mar avanza y se traga muchísima costa, ¿no? Y desaparecen cosas. Claro, Mateo lo ve, para empezar, porque seguramente se ha interesado más porque está el primero. Entonces se interesa más. ¿De dónde ha sacado la información? Pues de dónde está la información. O sea, es que a veces está en la ciudad, a veces está en un pueblo, y a veces está en la naturaleza y a veces no. O sea, a veces yo en esto no creo que sería una pérdida que este festival fomentara esta falta de convivencia de contrarios, es decir, esta dicotomía, que entrara en este juego que nos está llevando, muchas veces, con perdón, los políticos, no digo vosotros, pero muchos políticos, es un juego que les interesa mucho, porque, como dirían mis hijos, les renta, y muchas veces, o sea, entender el mundo en términos, o conmigo o sin mí, en términos Madrid-Barça.
¿no? O sea, yo siempre he admirado la sección de deportes del periódico porque un periodista, un buen periodista puede escribir que, mira, Messi ayer no jugó bien, ¿no? O, qué sé, quien quieras, cuando jugaba Raúl o que fuera, y no pasa nada. En cambio, en la sección que siempre he trabajado yo, Cultura, te cargas un libro o se carga alguien un libro de un escritor y anatema. A mí que no me reseñe en lugar de pensar, este tío tendrá razón, no tendrá razón. Y yo creo que esto es un poco como los venenos que temía Gilles Clément, ¿no? Hay muchos tipos de venenos. Los que ponemos para aumentar la producción y que hemos acostumbrado a comerlos o a lo que sea, o peor aún, nos hemos acostumbrado a pelar muchas frutas, a mí, por ejemplo, la piel de naranja me encanta. Entonces las tengo que comprar en un sitio que no les ponen barniz. O las manzanas, comer una manzana así, que se comía cuando yo era pequeña. Ahora tienes que pelarla, ¿no? Cuesta más. Por no hablar ya de las manzanas que venden peladas, que se oxidan, ¿no? Como si no hubiera algún embalaje superior a la piel de la naranja y a la piel de la manzana, ¿no? Estas cosas que... A la hora de crear, justamente lo que estás diciendo, o sea, el arquitecto estrella, hablabas antes de Messi, igual puede tener la tendencia a decir, vale, voy a hacer algo en la naturaleza, pero voy a quedar yo aquí presente. ¿Hasta qué punto eso está ocurriendo? Porque, por ejemplo, algo que se insiste mucho también en tus libros es en el valor del encargo. Muchos de los arquitectos que trabajan en proyectos dicen que, por una parte, la vanidad está como muy aparcada porque ellos tienen que responder a unas demandas sociales y lo social aquí estaría como muy presente, ¿no? Pero esto es ahora, ¿eh? Sí. Esto ha sido, o sea, yo como llevo 31 años escribiendo en El País, he visto muchos cambios, por suerte. O sea, esto es lo que me parece más bonito del trabajo, de la vida, en realidad, ¿no? Entender que la vida, lo que decíais todos ayer, ¿no? Que la vida es cambio y pues disfrutar de todo, ¿no? De los cambios, de lo que decía antes también, después de la tempestad viene la calma, saber que esto pasará, que cambiará, que vendrá otra cosa, ¿no? Entonces he visto muchas cosas, he visto aberraciones, honestamente, entre otras cosas porque la modernidad era una idea muy atractiva plásticamente, pero que arrasaba con todo. Es un poco como un pesticida, la verdad, ¿no? Era como la página en blanco, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier reminiscencia sonaba a pastiche, sonaba antiguo, sonaba a no ser moderno. ¿Qué ocurre cuando tomas esa decisión? La excusa era que todo el mundo tuviera una vivienda digna, ¿no? El problema fue juntar esa voluntad de que todo el mundo tuviera una vivienda digna con el deseo de enriquecerse fácilmente. Es decir, esta prioridad que tenemos que el dinero lo es todo, 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 ¿no? Por encima de lealtades, por encima de cultura, por encima de... Y entonces la modernidad arrasó con la tradición, básicamente. En lugar de pensar, pues lo de piano, ¿no? Ningún agricultor equivoca la manera en que el lugar donde pone su casa, o sea, nadie te lo pondría, ¿puedo ser súper crítica? Nadie pondría un escenario mirando el sol, por ejemplo. O tomaría nota y lo cambiaría o empezaría algo más tarde, ¿no? O sea, aprendemos de errores, ¿no? Sí, sí. Hacemos cosas de estas, ¿no? Pues la modernidad no, la modernidad es un poco como el jardín francés, ¿no? El demostrar el poderío sobre el paisaje, como si esto fuera posible. El jardín francés es que es una bestialidad, ¿no? Desviaban ríos para regar los jardines, o sea, es de una prepotencia y de un orden, ponían orden en algo como la naturaleza que tiene un orden, pero no es el orden cartesiano, ¿no? Pues ya que estamos en jardines, vamos con uno también que está muy de actualidad, que es algo que por lo menos yo me he preguntado varias veces. ¿Qué opinas sobre la posibilidad del Guggenheim que se quiere poner en Navarra? A ver, es que... Porque aquí algo de lo que se habla es, claro, estás entrando en una zona que es al tocar de parque natural, pero a la misma vez, claro, quieres atraer a gente. Aquí entramos en el gran qué del turismo, en cómo equilibramos arte, naturaleza, y uno de los objetivos es atraer
atraer las miradas hacia ese lugar, pero a la misma vez, claro, estás entrando en un territorio que en principio no se debería tocar, ¿no? A ver, yo no sé si vosotros sabréis que España está llena, pero llena, de proyectos de parques temáticos. No digo que todos los museos sean parques temáticos, ¿no? Pero intentos de construir Guggenheim ha habido y rechazos. De hecho, el Guggenheim llegó a Bilbao, que me parece un logro para Bilbao. ¿Pero por qué? Porque fue el primer edificio especial de Frank Gehry, porque fue el primero en esta zona, porque fue la guinda de la ciudad. Lo más importante de Bilbao no fue el Guggenheim. El Guggenheim fue lo que lo anunció al mundo. Lo más importante de Bilbao fue la transformación de la industria siderúrgica, o sea, de la ciudad dependiente de una industria siderúrgica fea, sucia, ¿no? gris oscuro, y la limpieza de la ría, ¿no? Del Nervión y de la ría. Bueno, y entonces había que anunciarlo al mundo y convertirlo en un destino turístico. Y funcionó, pero todos los epígonos no funcionan. Esto para empezar, ¿no? El Guggenheim es un negocio como cualquier otra franquicia en la era de la globalización. Entonces se trata de irlo colocando, pues ha habido intentos en Las Vegas, en Helsinki, en muchos sitios. Esto para empezar. Por no hablar de los museos vacíos que hay en España, pero lo que me parece más interesante que hay en España debe haber como 100 parques temáticos. Hay un tipo de Pamplona, que se llama Fernando Abad, que tiene una serie de libros que son fascinantes, porque ha hecho una investigación solo con recortes de prensa, entonces él lo comprueba, o sea, hace de periodista sobre el periodismo, ¿no? Por ejemplo, hubo un parque temático, que está en La Mancha, que se llama Reino de Don Quijote. Seguro que no han oído hablar, pero parques temáticos de dinosaurios. Una cosa muy interesante arquitectónicamente es que el reino de Don Quijote era medieval. O sea, ni siquiera hay una correspondencia, o sea, es a lo bestia. O sea, eso es una cosa, todo esto está aprobado por unos políticos. Yo no, insisto, yo no digo que todos los políticos sean así, que todos los arquitectos, yo cada vez digo el que es cada vez así. Entonces esto en La Mancha, pues hicieron eso. Y ahí se quedó. Hay otro de la ciudad sostenible, este está en Soria. La ciudad sostenible, encima hecho por unos superarquitectos, los mismos buenísimos. Yo diría que como los segundos mejores de España actualmente, Tuñón y Mansilla. ¿Qué hicieron? Es que cuando cumplí 40 años hice el jardín y decidí ponerle nombres a las críticas, porque creo que si no, no tienen efecto. Entonces, estos arquitectos han hecho la Fundación Helga de Alvear, por ejemplo, el Musac en Cáceres, el Musac de León, o sea, son impecables. Pero participaron en esto, o sea, es que un encargo es un encargo, un cliente es un cliente, hasta dónde eres responsable de ellos, de dar de comer a tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Los periodistas también tenemos a veces que hacer marrones, ¿no? Bueno, a veces yo algunos. lo veo más los abogados, los periodistas. Claro, algunos este caso, puedes no, cuántos puedes decirle a tu jefe que por ahí no pasas, cómo es la cosa, ¿no? Pero la cuestión es que hicieron está abandonado. Bueno, pues como estos, con distintas temáticas, la del vino, la del flamenco, bueno, se pueden ustedes imaginar, cualquier tópico, parque temático. Pues España está plagada de esto, ¿no? Entonces yo creo, y luego está plagada, esto ya es un tema un poco distinto, no sé si, de aeropuertos cerrados. Este es otro tema. Es un género en sí mismo, ¿no? En sí mismo. Claro, la Unión Europea mete broncas porque dice, oye, hay que calcular un poquito mejor esto qué es, ¿no? Y, a ver, es complicado, porque yo no digo que los aeropuertos tendrían que estar como equidistantes. Por ejemplo, el de Granada me parece bastante modélico, porque está entre dos sitios, o el de Oviedo, entre Oviedo y Gijón, para servir, porque tampoco tienen tanto tráfico, y luego también que nosotros tenemos una red viaria, salvo algunos puntos, por ejemplo, Barcelona-Valencia. Barcelona-Valencia son 4 horas que terminan siendo 5. Es bestial. La gente va en coche por una razón y es muchísimo más sostenible y muchísimo más cómodo y muchísimo más barato. Bueno, más barato si llenas el coche, no. Pero a lo mejor deberíamos ir encareciendo. Bueno, no sé, estoy a lo mejor abriendo demasiados melones. No, adelante. No sé, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Y yo, como periodista instalada en la sospecha, tengo mucha alergia a las obras. Yo cuando veo obras pienso, ¿quién está pillando de esto, no? Hacía falta esto hacía falta. Es un sitio, lo estamos viendo, en fin. Lo hemos visto además de todos los partidos políticos.
Entonces, considero que como ciudadanos deberíamos ser capaces de no entender la política en términos Madrid-Barça, y si los míos, los que yo he votado, los que llevo toda la vida votando, son corruptos, pues los otros también son corruptos, pues pensar en alternativas, me parece, porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores, me parece. Dejemos... No es fácil por el voto útil. Yo también muchas veces he hecho voto útil, ¿no? Y desde luego hay partidos a los que no votaría, aunque nunca lo votaría, ¿no? Creo que estamos pensando en dar una especie de distinción de jardinera de honor y creo que te la vas a llevar tú en esta edición, ¿eh? Bueno. Te estás metiendo en más jardines que nadie. ¿Puedo decir una vanidad? Sí. Soy arquitecta de honor por el Colegio de Arquitectos de Madrid, bueno, por varios colegios de arquitectos de España. Y esto me parece muy interesante por una cuestión, porque cuando empecé a escribir de arquitectura, siendo historiadora del arte, y me parece mucho la visión periférica, ¿no? La visión desde fuera, pues me decían, primero, ¿con quién te has acostado? Esto, siendo mujer, es muy interesante, ¿no? ¿Con quién te has acostado para escribir en El País? Número 1. Número 2, payasa. Claro, es que no lo entiendes porque no eres arquitecta. Y luego de repente, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que, a ver, yo estoy muy agradecida, ¿no? He ido y lo he recogido todo, ¿no? Pero interesante, ¿no? Volvemos a la ciudad un poquito para ver cómo se está diseñando. Hay un tema además que tú eres de Barcelona y ahí hay uno de los grandes proyectos, creo, transformadores, que es el de la supermanzana, que es la distribución habitual con el ensanche de Cerdá era 100 metros por 100, 110 metros por 110. En el centro de esa manzana se liberaba el espacio, era como un lugar de recreo para que los vecinos interactuaran y se pusieran incluso jardines, ¿no? Cuando cambia la dinámica urbana, en los años 60, llega mucha inmigración, hay más ruido, hay más contaminación, los edificios son más altos y el código higiénico que se había pensado para las manzanas cambia y en 1986 entra una persona que propone un cambio y es la supermanzana. En lugar de una manzana son 3. O sea, 400 y pico metros por 400 y cerrar esos interiores para que ahí se respire mejor, se llene de arbolado y se cambie un poco las dinámicas relacionales entre las personas y que se viva más sano, ¿no? Las supermanzanas, claro, están dentro de un marco en el cual cuando nosotros escuchamos hablar en público de otros modelos, lo digo porque esto es urbanismo, pero también tú has entrevistado a varios urbanistas, hablábamos de Carlos Moreno, que él es el que habla de la ciudad de los 15 minutos. No es un modelo exactamente, es una forma de funcionar dentro de las ciudades para que esté todo como más cerca, pero también entraría por ahí. Y otro de los grandes sería Jan Gehl, y él propone el urbanismo táctico, que en este caso sería, en lugar de un cambio tan radical que afecte a toda la ciudad, sería, no, vamos a cambiar una calle, vamos a transformar un rincón concreto y ahí vamos a demostrar que es posible una transformación. Jan Gehl y Salvador Rueda, que es el creador de las supermanzanas, tuvieron una conversación en un momento y le dijeron entre ellos dos, esto me lo ha contado Salva, con lo cual hay una mirada de parte, digamos, ¿no? Pero dice, claro, dice, ¿a ti qué les preguntan, ¿a ti qué te parece el urbanismo táctico? ¿Tú cómo lo harías? Dice, no, dice, a mí me parece bien, pero es una solución puntual. Hoy en día necesitamos soluciones urgentes e integrales. La supermanzana es una solución integral para transformar de una manera rápida, eficaz y barata. Mientras que lo de Jan Gehl es como más, digamos, localizado particular. Ayer hablábamos sobre esto y tú tenías como tus reticencias, por ejemplo, al proyecto Supermanzanas. No. A la idea Supermanzana o a cómo se puede aplicar. Explícanos cuál sería tu mirada respecto a esto, ¿no? A ver, es que las preguntas que haces yo me pierdo. Como no puedo tomar notas aquí... mira, en realidad, yo, por ejemplo, como periodista, tengo alergia a según qué palabras. Entonces, por ejemplo, yo nunca describiría algo de manera que
el público en general no pudiera entenderlo. Porque yo sé que cada vez que pongo patriarcado, pierdo 300 lectores. Entonces, soy feminista porque creo en la igualdad, ¿no? Pero intento no decir, por ejemplo, urbanismo feminista, porque no hace falta. O sea, urbanismo igualitario, por ejemplo, algo así que… No porque no crea en el feminismo, no porque no crea que urja tomar medidas para que las mujeres en las ciudades, en los autobuses, nos sintamos tan seguras como os sentís los hombres. Yo vengo de una época salvaje. Yo vengo de una época… O sea, yo… ¿Puedo decir lo que quiera? ¿Ustedes me lo permiten? Ya tienes jardinera de honor. A partir es de que aquí ahora, es subiendo. Vale. Yo mi primer pene lo vi en el autobús 22 de Barcelona. Y así más. Y en los parques, y etcétera, etcétera. Y esto era una cosa que, bueno, como niña de ciudad, pues te acostumbras. O sea, nosotros íbamos en el 22, cogidas así al autobús, y entonces cuando venía el tío a tocarnos el culo, porque esto era mis hermanas y yo hacíamos ¡uy! Porque, claro, y pues cosas de este estilo, ¿no? Y esto es puro urbanismo. De hecho, Carlos Moreno es sociólogo en realidad. Y si te fijas, Jean Gehl en realidad es arquitecto. Y están haciendo urbanismo todos. Jean Gehl empezó a cuestionarse el urbanismo porque su mujer es psicóloga y le decía, esto no funciona. La gente aquí no está bien, no está a gusto. Hay que entender por qué. Entonces, Jean Gehl lo que hace, el urbanismo táctico lo que es probar. Probar antes de hacer, porque la arquitectura es muy cara, el urbanismo es muy caro y aparte es territorio abonado para esto, ¿no? Esto que nos cuesta tan carísimo, ¿no? Y que hace que aumenten las listas de espera, en fin, que tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, Jean Gehl, para que nos entendamos, este señor es danés, y vio como su ciudad, o sea, yo tengo fotos de Copenhague en el año 58, estaba invadida por los coches y por las Vespas y todo. Y entonces tuvo la idea de probar qué pasaría si quitaban los coches. Si ustedes han visto la película de Tornatore, Cinema Paradiso, la ciudad donde, la plaza del pueblo donde estamos ahora, por ejemplo, nosotros, yo no sé si en esta plaza en algún momento se pudo aparcar. Claro, entonces, ustedes como habitantes de aquí, ¿qué prefieren? ¿Que aparcar aquí, cerquita de casa? Y estoy arriesgando porque o sea, la comodidad es que es un demonio muy gordo, ¿no? O poder estar aquí a la fresca. Claro, la tradición hace que saquemos las sillas a la fresca. Si pasan coches por delante, qué fresca es aquello, ¿no? La OMS ya ha dicho que los coches pues, causan tantos cánceres como todas las cosas, ¿no? Entonces, Jean Gehl lo que hizo fue, le encargaron, después de organizar la peatonalización de Copenhague, lo fueron a buscar del mundo, él no realiza cosas, él da ideas. Entonces lo llamaron porque en Broadway, que es la única diagonal que hay en Manhattan, que es la isla de Nueva York, había muchos accidentes, muchos atropellos, señal inequívoca de que, uno, se va demasiado rápido y dos, hay demasiados coches. Entonces, Nueva York ya ha encarecido, o sea, una de las maneras es que solo los ricos puedan tener coche. Otra es reducir la velocidad. Por ejemplo, yo soy fan del alcalde de Pontevedra, que es médico, por cierto, casualmente, que este señor iba al ayuntamiento en coche y, claro, él tenía calor, abría la ventana y oía bocinazos, respiraba mal y dijo, ¿pero qué hago viniendo en coche? Se me están molestando los coches. Y automáticamente bajó la velocidad a primero 30, de 50 a 30, luego a 10 y luego prohibió los coches. O sea, una cosa paulatina, porque esto siempre pasa lo mismo. Siempre que se peatonaliza, por ejemplo, en realidad la supermanzana de Barcelona es un supereje, una calle vertical del ensanche y una horizontal, y los vecinos se quejan, sobre todo los comerciantes se quejan. Los vecinos se quejan porque tienen que afrontar, no es barato, tienen que afrontar muchos meses de obras, por ejemplo, pero ahora los vecinos están encantados, hasta tal punto que el alcalde Collboni, del PSOE, haciéndose eco de los vecinos, dijo que lo quitaría y, por supuesto, no lo ha quitado. Igual que Almeida, del PP, dijo que los coches volverían al centro urbano en Madrid y, como es lógico, no han vuelto. O sea, se hace una promesa electoral en contra de lo que había hecho el anterior.
Entonces, el urbanismo táctico es que Jean Gehl se fue a Broadway y hizo una consulta popular. ¿Qué queréis? Y la gente dijo, queremos podernos sentar en la calle sin pagar y queremos wifi gratis. Así, en general, esta fue la cosa. Y entonces hizo una prueba, la gente llevaba su silla, como aquí harán en verano, me imagino, y funcionó. Y entonces ahora Broadway es un sitio que no hay coches. Y esto se ha aplicado a muchísimas partes del mundo. Por ejemplo, en la época de Manuela Carmena, los domingos se aplicaba. El urbanismo táctico es eso, es probarlo un día. Mira si es barato. Mira si es barato que simplemente el Paseo del Prado, no toda la Castellana. El Paseo del Prado era peatonal y la gente, en lugar de ir a caminar por el Retiro, se iban por en medio del Paseo del Prado. Gente de cualquier ideología, ¿no? Esto es el urbanismo táctico. Y lo de la supermanzana es una maravilla, ¿pero por qué? Porque la porciolada de Barcelona, o sea, por el error este de intentar rentabilizar y sacar más pasta, quitó una de las grandes lujos de Barcelona, que era que dentro del centro del ensanche de Cerdá había un jardín público y se está recuperando. O sea, muchísimos jardines públicos se han recuperado. O sea, yo por eso, esto de la idea del progreso, yo creo que el progreso no es una cosa lineal. Ahora es progreso, no coger una bolsa de plástico en el supermercado. En los años 70 el plástico era el futuro, ¿no? O sea, el progreso va y viene. Y creo que, pero sí que creo que las ciudades se han diseñado para los coches, los pueblos no, por eso hay más sombra, por eso, y que creo que los coches se van. Esto sería como un gran cambio. Nos quedan 3 minutos, sí, a ver si podemos ajustarnos con esta última pregunta. Hace poco, justo en el Delta del Ebro, estuve hablando con gente que hacía ladrillos y bloques para construir casas con cáscara de arroz. Hay ladrillos de excrementos, hormigón de residuos. Tú comentabas que en la Bienal de Venecia última se ha hablado más de materiales que de edificios, ¿no? Había de excrementos. Sí. Digamos, ya se está trabajando con este tipo de materiales. ¿Tú por ahí ves que realmente este es el futuro y hasta qué punto crees? No, pues eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Yo creo que esto... 2 minutos y medio. Sí, yo creo que esto es una buena vía, pero en realidad esto no va a funcionar porque lo que tenemos que cambiar es entender el consumo, el ritmo del consumo, básicamente. Que la economía no decida tantas cosas. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos materiales alternativos, que está muy bien, si manda la economía necesitaremos no utilizar mano de obra, o cuanto menos mejor, tendremos menos empleo y además necesitaremos materiales industriales porque son más rápidos, porque se construye más rápido y porque se rentabiliza antes. Entonces creo que esto está muy bien. En el fondo es volver a la tradición del adobe, de construir con los materiales locales, lo mismo que la jardinería, que las plantas, etcétera, lo mismo. Pero creo que es más gordo el cambio que necesitamos. ¿Y sabes cuándo creo que lo entendemos? Cuando tenemos un problema. Yo soy enferma oncológica crónica y cuando me enviaban, yo era del Colegio de Periodistas, ¿no? El seguro médico del Colegio de Periodistas, por supuesto que pagaba la Seguridad Social, pero cuando me complicaban la vida, tenía que pedir permisos para cada sesión de quimio, para cada tal, y el oncólogo me dijo, ¿pero por qué no te vas a la Seguridad Social? Te haríamos cada prueba sin permisos, cada tal, y bueno, pues desde entonces soy una conversa absoluta y por eso evangelizo allá donde voy. Bueno, pues Anachu, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros aquí en Tamurejo. Y por último, creo que dentro de los entrevistados a los que eliges, la palabra más habitual suele ser cambio. Es una palabra que encuentro constantemente en todas sus propuestas, ¿no? Creo que aquí estamos hablando también, pues eso, de a ver cómo podemos acercarnos algo a un cambio. Lo de meternos en jardines va por ahí. Hacer una propuesta de cambio es meterse en un jardín, ¿no? Te agradecemos que salgas de aquí como una jardinera estupenda y de honor. Y hombre, yo a vosotros, muchas gracias por haber acompañado a todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Javi. Gracias.
Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a Nacho. Cambiamos de tercio ahora. Vamos a pedir a nuestros ayudantes que suban para quitar los sillones y preparamos el escenario para una proyección. Y ahora vamos a disfrutar del cine. Vamos a cambiar los sillones y hacemos la presentación de nuestro siguiente invitado.